yo les pegué un poco por eso. Exacto. ¿Cuántos kilómetros son de alambrado? Son 200 metros. 200 metros de alambrado lo pongo yo. Éramos ovejitas siendo cuidadas por los lobos. El intendente está preso por narcotráfico. No, ya sé. ¿Cuál es el plan? ¿De cuántos metros van a ir subiendo de alambrado por mes, digamos? ¿A través de qué, digamos, herramientas, en tecnología, o qué cambio hicieron en las políticas de investigación para lograr un resultado que no sea el que hay hasta ahora? Hemos presentado al Congreso, ya tiene media sanción, una ley que denominamos antimafia, donde se optimiza la estructura del Estado. Júntense provincia de Buenos Aires, policías, fiscales provinciales, federales, e intercambien la información, usen herramientas digitales, usen inteligencia artificial. Sí, de todas maneras, para que usen herramientas digitales también tendría que haber wifi en los juzgados bien, ¿no? Digamos, como computadoras. La señora con los 2 niños ilegalmente cruza la frontera. Esto sucedió porque no se controla la frontera. No me importa si no se controló hace 20 años. Si se empezó por 200 metros, es como un poco desalentador. Como con Bolivia hay más de 700 kilómetros de frontera. Sí. No se puede. Empiecen por 200. Déjame terminar la frase. Kilómetros, no por 200 metros. ¿Podría el gobierno nacional, si quisiera, sin tener que tener consenso de parte de la jurisdicción provincial, hacer algo? Por ejemplo, Sí, mire, sí, 8 cruces hay en la autopista del oeste, me decía recién un vecino, que estamos hablando de la Ruta Nacional 7. 8 cruces en la autopista, a donde me refería que había muchos también atracos, ¿no? Por supuesto que los hay. 2 temas mencionaste. El tema de las rutas y autopistas respecto de los robos en la provincia de Buenos Aires y respecto a la frontera y la droga. Respecto a la frontera, solamente con Bolivia, lo digo rápidamente, son 750 kilómetros de frontera y en todo el país tenemos 15.000 kilómetros de frontera. Es muy difícil de controlar, pero se está haciendo un plan donde no había nada en Aguas Blancas, que está de moda ahora. Eso le quiero preguntar, perdón, porque yo les pegué un poco por eso. ¿Cuántos kilómetros son de alambrado? Son 200 metros, pero escuchá esto que te estaba diciendo. El intendente de Aguas Blancas está preso por narcotráfico. Ya sé, yo fui a Aguas Blancas, conozco la historia perfectamente. El control. Sí. Se está haciendo hay una cárcel, creo yo, ¿no? Claro. Simplemente eso es para un control que lo hizo Aguas Blancas, no fue de la nación, sino de la provincia. El interventor Singara, con una comisión, estableció ese alambrado para que no pasen por el costado, para optimizar a las fuerzas. ¿Debería haber más? Sí, debería haber más control y más inclusive alambrado en el territorio argentino, no está en la frontera eso. Bueno, entonces, ¿eso se está haciendo? Sí, estamos hablando de décadas de abandono deliberado. No, está bien, ¿no? Pero 200 metros de alambrado lo pongo yo. Pero por supuesto, no había nada. No, yo entiendo que entre nada y algo es algo, pero como hablando en serio, digamos, de un Estado nacional, porque no es algo... Estamos hablando de que no solamente no había control, éramos ovejitas siendo cuidadas por los lobos. El intendente está preso por narcotráfico. No, ya sé. Yo pienso, digamos, de ahora en más, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que hicimos es como que el intendente que está preso por narcotráfico se debe estar matando de risa, ¿no? Un poco, ¿no? No, porque es un camino, se hace dando pasos, no se llega al final de golpe. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a poner orden y ley. ¿Y cuál es el plan? ¿De cuántos metros van a ir subiendo de alambrado por mes, digamos? Déjame que te termine la frase, si no, no puedo explicarte. Está interviniendo la Prefectura Naval Argentina sobre el río Bermejo, que antes no intervenía, no había ninguna interactuación, no querían que intervenga. Bueno, se está empezando a hacer después de décadas de no abandono, sino una política claramente dedicada a que haya narcotráfico. Entonces se está cambiando con las fuerzas federales, que no son ilimitadas tampoco. No tenemos una fuerza ilimitada para mandar a todos los territorios. En la optimización de los recursos que se tiene, se está priorizando el narcotráfico en la frontera, también el contrabando, fueron fundamentalmente el narcotráfico, y en la provincia se está consensuando para empezar a investigar a las más de 200 bandas criminales, estamos hablando de asociaciones criminales, de bandas organizadas en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que se debe atacar fundamentalmente.
Y lo de las bandas criminales organizadas, bueno, ustedes pueden entrar porque es un delito federal el narcotráfico, pero ¿a través de qué, digamos, herramientas, tecnología, o qué cambio hicieron en las políticas de investigación para lograr un resultado que no sea el que hay hasta ahora? Bueno, la prueba está en Santa Fe, particularmente en Rosario, la prueba de que se puede hacer con decisión política. Claro, pero ahí ya ustedes tienen el plan en banderas, o sea, pudieron ingresar, digamos, al territorio a trabajar. Acá no. Vos decís sin acuerdo, sin un plan. Claro. Sin plan, claro. Bueno, en ese No, pero caso sí pueden controlar los juzgados federales. O sea, no importa que esté de acuerdo o no el gobernador. Ustedes sí pueden ayudar con tecnología, pueden hacer un montón de cosas para que la investigación sea mejor en el narcotráfico. Cuando ¿o no? vos decís controlar, trabajamos de consumo y coordinación con los juzgados federales, porque los juzgados federales resuelven por su cuenta. Por supuesto. Bien, en esto, claro, bueno, pero para aclararlo. Sí. Bueno, en esto ahí sí hace falta más en la ley, porque tenemos una ley que presentó a un Estado desorganizado frente a un crimen organizado. De hecho, hemos presentado al Congreso, ya tiene media sanción, una ley que denominamos antimafia, donde se optimiza la estructura del Estado. Te doy un ejemplo. Hoy por hoy, si interviene un juez federal y interviene un juez de provincia, el de provincia se lo manda al federal por incompetencia, el federal de la provincia, y se pierde un tiempo que vale oro. Esto pasa desde un caso menor hasta un caso grave como narcotráfico. En la ley proponemos que algo de sentido común, pero que no sucede, que la provincia, con los jueces provinciales y los jueces federales, trabajen en conjunto, que las fuerzas federales, si hay acuerdo, trabajen de la provincia y la federal en conjunto. No, pero por ejemplo, esa propuesta, ¿no? Después llega al juzgado. Y si no la quieren hacer, ¿qué onda? Nada, no pasa nada. Ahora, si quieren, se ponen las pilas, o es con fuerza de ley. No, es ley, es una ley. No, pero la ley es que es una imposición, la norma, o es, bueno, usted es el abogado, ¿no? Pero se propone que las fuerzas, o se estimula que las fuerzas federales trabajen en conjunto con las provinciales, ¿o cómo? Está muy bien la pregunta. Ante casos graves de crimen organizado que están especificados en la ley, y te lo digo ahora para no apoyar y no hacerlo lento, donde están especificados los casos graves, en esos casos, como por ejemplo podría ser el crimen organizado en provincia de Buenos Aires, es condicional. Deben intervenir los jueces federales con las provincias. No es una sugerencia, deben intervenir. Eso cambia completamente el panorama. No estamos inventando la pólvora líquida, así funciona en Estados Unidos. Es increíble que no esté hecho, es increíble que no esté hecho. Claro, es increíble que no esté hecho, tal cual. Es increíble que no esté hecho. Pero así pasa con un montón de cosas. Claro. Cuando empezamos a revisar la legislación, en el 2019, a fines de 2019, se sancionó en el Congreso que establece mesas de intercambio de información. Te digo de qué se trata. Hay narcomenudeo, donde, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se investiga solamente la venta al por menor, y existe la ley de narcotráfico con juzgados federales. Narcomenudeo son los jueces provinciales. O sea, es que no hay casi comunicación entre las investigaciones. Y bueno, esa ley es de 2019. ¿Sabe cuándo se implementó? No se implementó. La estamos implementando nosotros. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, esperen, júntense, provincia de Buenos Aires, policías, fiscales provinciales, federales, e intercambien la información, usen herramientas digitales, usen inteligencia artificial. Sí, de todas maneras, para que usen herramientas digitales también tendría que haber Wi-Fi en los juzgados bien, ¿no? Digamos, como computadoras, porque yo veo las computadoras, están los CPU esos blancos que se usaban en 1990, ¿no? Le vuelvo al tema de la frontera por otro caso, ¿sí? Que no es de inseguridad, es un caso de alienación parental, y se lo quiero contar ya que estamos hablando, porque quería hablarlo con alguien de Nación, y la verdad es que me parece que tiene que tomar estado público, y que me gustaría que usted también, bueno, si puede, pueda hacer algo. Un padre que se llama Germán Krause, con H, casado con una brasileña, se divorcia. La brasileña empieza a ser la madre de los dos hijos de él, la madre de los hijos, y su expareja empieza a hacer denuncias que finalmente la justicia prueba que son falsas, sobre abusos contra este argentino. Cuando termina la justicia de decir no, la verdad que no, están infundadas, la señora con los dos niños ilegalmente cruza la frontera y se va por Foz de Iguazú, lo saben por el teléfono que detectaron por dónde andaba,
hasta que pasó a territorio brasileño y ahí ya no pudieron dar información, ¿no? Les negaron la información porque, bueno, tiene que tomar actuación alguien de Brasil, ya tiene el padre abogados en Brasil, saben dónde está la persona porque la persona está dando notas diciendo que él es un abusador, bueno, todo lo que denunció en la justicia y la justicia desestimó. Son 2 nenes de 7 y de 9 años y pasaron ilegalmente por la frontera. Vaya a saber cómo, ¿no? Si metidos en un baúl o qué. Pero nada, es un tema que si bien ustedes no tienen la culpa de que la frontera sea todo esté agujereada, es posible rastrear ese caso. Nosotros tenemos la información y ayudar a ese padre, bueno, dado que actualmente sí tienen injerencia para poder, bueno, involucrarse y lograr que se haga justicia, ¿no? Porque ilegalmente salieron 2 niños argentinos del país y quedó un padre de este lado que no puede ir a Brasil porque tiene miedo que haya denuncias allí en su contra, como proteger un poco la familia en ese sentido. Porque muchas veces vio que los juzgados o los juzgados o los abogados muy influenciados por la perspectiva de género, bueno, hacen casos que generan, que están basados en mentiras. No siempre, muchas veces ocurren hechos tremendos. Pero bueno, en este caso sí es injerencia de ustedes, ¿no? La frontera. Sí, la frontera sí por el paso ilegal, porque si están en Bolivia y no tienen una salida legal es porque pasó ilegalmente. Están en Brasil. Eso en principio, lo que estás comentando se trataría de un delito de sustracción de menores, un delito que es federal, o sea, debería intervenir un juzgado federal. Interviene, pero no... No sé si interviene. No, sí, está hecha la denuncia, todo. Interpol tiene el llamado, pero el Interpol le dijeron al padre que solamente puede intervenir en los aeropuertos. Bueno, Interpol es una asociación internacional, lo que tiene que haber de policía, pero lo que tiene que haber es una orden local, donde si hay un delito así configurado, debería haber una orden de captura y un pedido de extradición. Y ahí sí podemos intervenir. Sí. O en la etapa de investigación también, porque si No, es que ya se sabe porque dio notas, la señora está totalmente tranquila, incluso hay a través del Facebook se sabe dónde están en San Pablo, todo. Lo que pasa es que el padre no puede salir y sustraer a los menores también, es como toda una locura, ¿no? Entonces tiene que intervenir obviamente la justicia. Y bueno, estamos hablando de un caso que estás presentando, no lo conocemos. No, pero ya sé. De ser así, por cautela, debería un juez dar una orden de captura internacional. Sí, la tiene. Si dio una orden, intervienen necesariamente las fuerzas federales, Policía Federal en principio, Policía de Seguridad Aeroportuaria y todas las demás, Gendarmería y Prefectura. Y si es una orden internacional, el juez puede dar la intervención a Interpol. En ese caso, por supuesto que... No, ya le dio el juez, o sea, sé que existe la denuncia porque el juez ya le dio la orden a Interpol. Lo que pasa es que quedó ahí, porque si no pasan por un aeropuerto, quedan en el territorio brasileño. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que, claro, cuando está en otra jurisdicción, tiene que intervenir esa jurisdicción. ¿Te acuerdas el caso? No me acuerdo quién era, en la década... Gabriela Arias Uriburu. Exactamente. Y era en un país árabe y no tomaba ninguna resolución. Claro, igual fue hace como 30 años, creo. Creo que debe haber el derecho avanzado, ¿no? Bueno, pero no cambió mucho en esa zona. Pero entonces usted dice que no se puede, porque, digamos, o sea, yo como padre, o sea, esto sucedió porque no se controla la frontera. No me importa si no se controló hace 20 años. O sea, se fugó porque pudo. No alcanza a controlar la frontera. Te estoy hablando que hay 15.000 kilómetros de frontera. Mirá, Estados Unidos tiene con México 4.300 más o menos kilómetros de frontera. Nosotros tenemos 15.000 con toda la cordillera, con todo el norte, con toda la triple frontera. Bueno, se controla la frontera, pero no alcanza claramente a controlar. Sí, la frontera no se controla, básicamente. No es que no alcanza. Se controla, pero no puede controlarse toda. Se controla en el pase, digamos, legal y los 200 metros del coso, del alambrado. No es que hay en toda la frontera de alguna área argentina, por ejemplo, no sé, en el norte. Empezamos por 3 provincias, empezamos por 4. No. Mirá, si se empezó por 200 metros es como un poco desalentador. Espera, solamente con Bolivia hay más de 700 kilómetros de frontera. Sí. No se puede. Empiecen por 200,
por Déjame terminar la frase. kilómetros, no sé, no por 200 metros. 150 kilómetros, no se puede. Bueno, pero ¿qué se puede hacer? Controlar todo lo que se pueda controlar. Eso se está haciendo cuando antes no se estaba haciendo. Respecto de lo que mencionás, de este caso brasilero, seguro que están interviniendo las fuerzas federales. Yo no conozco el caso, pero no me cabe duda que haber un juego federal con una orden internacional comunicada a Interpol es porque están interviniendo las fuerzas federales. Y además con Brasil hay convenio de extradición, así que va a funcionar. Bueno, yo igual le voy a pasar los datos porque no hubo ninguna actuación concreta para acercarse a la persona, siendo que está totalmente ubicable, y decirle usted está incumpliendo la ley y tiene una orden de detención. O sea, no es que es alguien que está escondida. Y tampoco... Sí, que las autoridades brasileñas claro, sí, pero es una cuestión de pedirle la autoridad argentina, la autoridad brasilera, que le diga la locación del celular, que sigue usando el mismo, acercarse al lugar y a generar el operativo, ¿no? Brasil no estoy al tanto, pero con Paraguay. No, imagino que debe tener sus complejidades, pero que son subsanables, dado que se está hablando de un delito, ¿no? Posible.